Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cristo vive. Este día estamos continuando Tiempo de Oración, un programa especial dedicado a las personas que sirven al Señor, que constantemente oran a Dios, ya sea un martes, un día que ustedes separen la semana. Orar por su familia, por usted mismo, por su iglesia, por su país, por el mundo entero. Orar. Vamos pues a dar inicio. Les saluda el pastor Israel Pérez desde Ilmenau en Alemania. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulos capítulo 11, verso 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26. Dice la palabra del Señor: por la fe Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Mensaje del Señor nos muestra la vida de Moisés, un hombre que entendió su llamado y propósito y dejó lo que este mundo le ofrecía, ya sea amistades, ya sea poder, ya sea economía, distintas ocupaciones que le dejaba del propósito del Señor en ese momento. De esa manera también nosotros debemos de vivir buscando a Dios y preferir su obra, hacer su voluntad, preferir el pueblo de Dios antes que el de este mundo. Vamos a alabar al Señor eh, con el himnario Melodías Celestiales de la Asamblea de Dios del Perú, himno número 99. Estamos avanzando ya los himnos, esperamos terminar en un tiempo. Son cerca de 250 himnos. Amén. Himno 99. Bienaventurados los de limpio corazón. Amén. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no buscan el tesoro terrenal. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y en sus almas tienen gozo perennal. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da loor, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicho su favor me concede mi Señor, por la sangre que vertió por mí en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en él, y me regocijo andando en clara luz. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da loor, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer y su espíritu tener, trae gozo celestial a mi alma acá. Y por su inefable amor hacia el pobre pecador, cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da loor, y por siempre cantaremos de su amor. Oh, cuán admirable paz, no anhelo nada más en el mundo que su gracia y verdad. Con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre da loor, y por siempre cantaremos de su amor. Amén. Corazón limpio del cristiano le permite tener comunión con Dios y que su petición sea oída. Himno número 100, a los pies de Jesucristo. A los pies de Jesucristo siempre quiero hallarme yo.
escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo mi pasado olvidaré, pues su mano fiel y tierna me ha librado de caer. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión para todos mis afanes, mis dolores y aflicción. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz y puro amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Dame, oh Cristo, de tu mente, quiero ser humilde y fiel, y que el mundo sepa al verme que de ti es mi saber. Gloria a Dios. Cuando estamos en comunión con el Señor, tenemos que utilizar ese tiempo en concentrarnos en escuchar su palabra, como lo hizo María, hermana de Marta. Mientras que Marta prefería hacer obras útiles, pero que podían hacerse en otro momento. El momento en que Cristo estaba era para escuchar su palabra. Amén. Vamos a oír el mensaje de la palabra del Señor. Hemos leído Hebreos capítulo 11 y vamos a meditar en ello. Acerca de Moisés, que fue siervo de Dios, un hombre que dio ejemplo de la vida de oración, ya que él diariamente se acercaba al tabernáculo a orar en las mañanas. Lo hizo toda su vida, se entiende, desde que inició la salida de Egipto hasta que fue llevado a la presencia del Señor. 40 años orando a Dios cada mañana, sin faltar, se entiende, ninguna vez. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26, nos recuerda la fe en Dios, dado esto como un ejemplo a través de Moisés. En Hebreos capítulo 11 podemos conocer la historia de hombres que son citados como ejemplos de fe, hombres que tienen en su vida testimonio de momentos de victoria por creer en Dios y en su palabra. Entre estos figura Moisés, en el verso 23. ¿Cuáles fueron los resultados de la fe de Moisés? En el verso 23 tenemos: por la fe, Moisés. Dice que aun cuando había nacido, dice, este niño, y sabían que debía morir porque el decreto del rey decía todo niño, o en general todos los niños menores de 2 años deben morir, varones. Entonces, su madre no hizo caso a ese mandato, sino que lo escondió, dice, por 3 meses. Y luego ya cuando era la edad era mayor, decidió salvarlo a través de una canasta y soltándolo del río. Esto fue una fe, una muestra de fe. Una mujer que creyó que tenía que salvar la vida de su hijo, aunque la vida suya corra peligro o vaya en contra de lo que el rey ha decretado. Dice porque le dio un niño hermoso. Pudo ver en su hijo un instrumento de Dios, que no debía morir. Pero no fue la fe de Moisés, sino la fe de su madre, la cual creyó que Dios usaría a su hijo grandemente, y decidió salvarlo, para que este niño pueda crecer. Si bien le lanzó o le dejó en el mar, su fe le hizo creer que Dios lo salvaría a Moisés de alguna manera. Es algo muy grande. Normalmente dejar una canasta en el mar es sinónimo de que esto se pierde. Pero esta mujer pensaba, si lo dejo en el mar, posiblemente alguien lo encontrará. Tal vez una egipcia o un egipcio. Y tal vez, pensó, si lo encuentra, lo adoptará, lo criará. Y
Esto fue para ella una pequeña esperanza de que su hijo viva, porque estando con ella posiblemente no seguiría con vida. Tal vez ya había descubierto que en su casa había un niño, tal vez el niño gritaba de repente en cualquier momento y eso despertaba a los vecinos, los cuales le podían acusar. Sabía que ya no le podía seguir escondiendo y decidió de esta manera salvar la vida de su hijo. Un acto de desprendimiento, de dolor, pero que había esperanza en ella, había fe en que Dios usaría este joven. Ahora, en cuanto a Moisés, ¿cómo usó Dios a Moisés? Dice verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tiene sus 20 años, tal vez 21. Moisés experimenta la decisión de ser egipcio o ser hebreo, de ser parte de la realeza de Egipto, porque sería el hijo de la hija de Faraón. No exactamente un faraón ni un sucesor, porque se entiende que el que sucedía a Faraón era su hijo. Él era hijo de la hija. Estaba alejado de ser un futuro faraón. Podría serlo, claro, si no hubiera habido varones que tuviera este hombre. Se puede decir su nieto, nieto de faraón. Un hombre con cargo importante en Egipto. Tenía esa línea, esa era la meta que él tal vez vio en un tiempo en su niñez. Pero él en el verso 25 nos muestra que por su fe, él prefirió ser tratado como hebreo, ser maltratado como el pueblo de Dios, antes de que vivir en los deleites temporales del pecado, ya que él veía que la vida en Egipto le ofrecía deleites, pero esos deleites normalmente estaban ligados al pecado, ya que había idolatría, ya que esos hombres no tenían temor de Dios y practicaban el pecado en sus reuniones, en sus fiestas, en su vida diaria. Mientras que el pueblo de Dios era golpeado, insultado, el pueblo de Dios entendía que obedeció los mandamientos del Señor. Y él prefirió esa vida. ¿Por qué dice? Verso 24, verso 26. Porque temía, dice, ¿no? Por mayor riqueza, ser vituperado, por creer en Dios, antes que recibir los tesoros de este mundo. Él tenía, dice, como mayor riqueza. Él veía que ganaba más sufriendo las consecuencias de seguir a Cristo que recibiendo los tesoros de una vida alejada de Dios. ¿Por qué? Porque tenía, dice, la mirada puesta en el galardón. Allí estaba la mayor riqueza. Si servía a Dios, Dios lo levantaría como un hombre tan grande como Faraón. Lo llevaría y lo usaría, sería útil, instrumento de Dios. Escribiría los primeros 5 libros de la Biblia. Quedó como un hombre prácticamente más importante en el Antiguo Testamento. Aún pudo ver al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, cuando se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías y le preguntaron si moriría en la cruz. Moisés, cuyo cuerpo era tan, se puede decir, tanta era la presencia de Dios en él, que su cuerpo mismo, aún sus huesos, podrían tener influencia espiritual, por lo cual el mismo ese enemigo decidió quedarse con su cuerpo, por lo cual Dios tuvo que enviar a un ángel para que luche con él por el cuerpo de Moisés, para que sea llevado a otro lugar, porque no podía ser dejado en el monte cuando murió, cuando Dios le dijo que suba al monte porque Dios le llevaría a su presencia. Cuando murió su cuerpo, si hubiera sido dejado en la tierra, posiblemente lo hubieran enterrado y luego hubiera sido adorado su cuerpo. Tal vez los hombres fariseos lo hubieran tenido ahí como un monumento y esto hubiera ocasionado idolatría y pecado. Dios no permitió que su cuerpo sea encontrado. Tal vez estuvo escondido o tal vez fue desmaterializado y llevado a otro lugar. Esto fue lo que le sucedió a Moisés, un hombre que pudiendo haber sido alguien grande en Egipto, prefirió la humildad, la burla, los golpes, el desierto, pero sabiendo que a pesar de eso, él sería útil a Dios en sus caminos y en su obra, y que Dios le levantaría aún más grande que Faraón, porque aún si hubiera estado en Egipto, podría haber llegado otra vez a ser un arquitecto, alguien importante en Egipto, pero no hubiera podido ser exactamente el Faraón. Pero en los caminos de Dios llegó al cargo más alto. En el mundo, en Egipto, hubiera caído en el pecado posiblemente. Su esposa no habría sido creyente, posiblemente habría hecho lo malo delante de Dios.
su nombre hubiera sido olvidado tal vez solamente en esas épocas. Y Dios hubiera levantado a otra persona. ¿Cuántas personas se enfrentan esto? ¿Cuántos creyentes en su vida tienen esa bendición, esa fe? Recordemos que la fe de la mujer, de su madre, le llevó a creer que Dios usaría a su hijo. Y aunque lo dejó se puede decir, ¿no?, en un lugar, un río, un mar, un río que podría traer la muerte como también una gran vida a su hijo, ella lo lanzó, lo dejó como diciendo que el Señor decida si muere o vive. O si vive y lo encuentra un egipcio de cargo bajo, medio, alto, o la misma hija de Faraón. Su fe le llevó a decir que Dios decida. Y efectivamente eso le llevó a la parte de Faraón. Tal vez ella sabía que ese río llegaba a donde estaba la hija de Faraón. Podría ser. Eh, Pensó que posiblemente ellas se interesarían en el niño, en criarlo, porque a veces no tenían hijos. Porque dice que era un niño hermoso, las personas lo querrían criar. A ese niño hermoso posiblemente veían los egipcios en este niño alguien presentable para que esté en el palacio. Hay cosas que uno no entiende, son características que Dios pone en las personas porque sabe que les servirán para que sean útiles en su obra. Moisés es un ejemplo de los creyentes que Dios levanta. Que Dios levanta de la pobreza, Dios levanta del pecado, Dios levanta de una situación pequeña, una grande. Pero aún así, estando Moisés en ese momento grande, él tiene que decidir dejarlo para seguir a Cristo. Esto implica dejar amistades, dejar negocios incorrectos, propuestas incorrectas, dejar el pecado, fornicación, esperarse al matrimonio. Esto implica alejarse de todo lo que este mundo ofrece, las bebidas, los lugares de perdición, una vida distinta. Los placeres que le esperaban a Moisés estaban allí. Él no tenía que hacer mucho para obtenerlos. Él era ya un hombre de la nobleza. Lo que él deseaba estaba a su alcance. Pero él decidió dejarlo. ¿Cuántos han dejado esa oportunidad que ya estaba en sus manos, pero que les conducía al pecado por servir a Cristo o por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos han renunciado a ese tipo de maldades? Es difícil para muchos, posiblemente, digamos, cuando no lo tenemos, que no lo haremos. Pero si lo tienes allí, a veces es más difícil ceder o vencer la tentación. Cuando estás en un lugar donde está a tu alcance, está a tu lado, lo tienes un poco más, pero debes de dejarlo. Esta es la vida y el testimonio de un creyente. Esperamos también usted, nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios y seguir ese ejemplo de Moisés, de dejar este mundo, dejar las amistades, dejar lo que a Dios no le agrada, el pecado, por servir al Señor. Aunque esto implique perder una supuesta beca, un supuesto empleo, algo que nos iba a llevar lejos, pero alejados de Dios. Y eso es algo que nos hubiera traído perdición al final. El compromiso que tuvo Moisés con Dios no fue en vano. Dios le dio aún más de lo que le entregó. Debemos preferir a Dios y el pueblo de Dios antes que este mundo. A veces también muchos hombres son levantados por el Señor y se olvidan de la iglesia, dejan de asistir o se olvidan de la obra de Dios y se van por el mundo. También es algo que a Dios no le agrada. Prefiere usted la obra de Dios, que es su pueblo. Aunque usted sea levantado económicamente y tenga negocios, inversiones, empresas, aunque usted tenga estudios, aunque usted tenga grandes trabajos, ingresos de diferentes formas, prefiere siempre la obra de Dios. No se olvide de las ofrendas, de los diezmos, de su iglesia, de asistir, también de ayudar al prójimo. No se olvide de hacer la obra de Dios y no se vaya tras el mundo, tras Egipto. Controle lo que va a hacer, la decisión que va a tomar, porque esas cosas le darán protección para usted. Pero si los deja por seguir a Cristo y se mantiene fiel a Dios, Dios le dará aún mucho más en sus caminos. Esta es la enseñanza de la fe de Moisés, que creyó que recibiría un mayor premio por dejar Egipto que por seguir allí. Ese mayor premio es el galardón que Dios le daría en los cielos, y aún que ya en parte ha recibido, Dios también nos dará a nosotros un galardón muy grande. Y un texto en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos: cualquiera de ustedes que dejare a su padre, a su madre, a sus hermanos, su esposa, sus hijos, o terrenos, o casas,
o dinero por mí, dice, sepan que recibirán 100 veces más aquí, más, 100 veces más aquí, en la tierra, pero también en los cielos, con persecuciones. Esto es la palabra del Señor. Claramente Dios bendice al hombre que deja las cosas de este mundo. Y de seguro usted también dará testimonio de cuántas cosas dejó por seguir a Cristo y Dios le ha devuelto. Algunos dejaron oportunidades que eran buenas, pero que lamentablemente no agradaban al Señor. Sirvamos a Dios y prediquemos su palabra. Este día vamos a orar por repeticiones. Espero que usted también ore en su casa, de rodillas. Puede también levantar las manos como Moisés lo hizo cuando oró para que Amalek pueda ser derrotado. Usted puede orar, apuntar las peticiones de cada semana y entrar en comunión con el Señor. Le invito a usted a que siga también ofrendando, dando sus diezmos, sirviendo al Señor de corazón, haciendo la obra de Dios. Y Él también le ayudará a usted, le proveerá, le bendecirá. Hay un texto en la Biblia que siempre debemos recordar, es evangelístico, San Juan 3:16, lo tengo aquí en inglés, en la izquierda, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje de salvación, de esperanza, el cual usted tiene el deber de transmitir al mundo entero, a través de su verdad, a través de su vida, de su testimonio, de su amor por Dios. Y usted puede también darle lo que tiene al servicio del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Oremos al Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Amén.